Vamos a leer 1 Corintios pensando, como dijo Santiago en la Cena del Señor. El título que está en la Reina Valera es Cristo, Poder y Sabiduría de Dios en esta sección. La tienen ahí adelante. Es 1 Corintios 1, del versículo 18 hasta el final del capítulo. Dice así: porque la palabra de la cruz, este va a ser nuestro énfasis esta mañana. La frase esta que estamos leyendo, la palabra de la cruz. Esta frase, la palabra de la cruz. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿agradó a Dios salvar a los pecadores? No. Cuando leemos las Escrituras es interesante, dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La frase es tremenda. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Más adelante, en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 5, dice: predicamos a Cristo resucitado. O sea que el Evangelio, por así decirlo, completo, es la muerte y vida. O el lado de muerte del Evangelio, la cruz, y el lado de vida de la cruz, que es la resurrección. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. En el capítulo 2, este mensaje le pesa mucho a Pablo, y como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, Pablo propuso en su corazón no saber otra cosa, sino a Jesucristo, eso es su persona, y a Él crucificado, eso es su obra. De esos dos aspectos es lo que Pablo menciona. Nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y acá viene, en esencia, lo que los hombres piensan de la cruz de Cristo desde el ángulo divino. Por lo insensato de Dios, o sea, la cruz, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, la cruz, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esta frase es tremenda. A fin de que nadie, en realidad ninguna carne, por así decir, ningún creyente que está en la presencia de Dios, a fin de que nadie, por causa de la cruz, se jacte en su presencia, como dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 14, cuando dijo: lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de Cristo, porque ahí yo muero al mundo y el mundo muere a mí. Lejos esté de mí gloriarme, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. El por Él ahí es Dios el Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Salgo de esta nota y vamos al tema esta mañana. Porque la palabra de la cruz, vuelvo a leer el texto, versículo 18, es el tema que quiero desarrollar esta mañana. La palabra de la cruz. Ahora, Pablo menciona la palabra predicación, la palabra enseñar. Pero esta no es la palabra griega que está aquí. No es la palabra común en el Nuevo Testamento para alguien que proclama la verdad. Aparte, podemos decir, como dice el pastor MacArthur, y me olvidé de mencionar eso,
el pastor MacArthur en sus enseñanzas toma estos términos como términos que hablan acerca de la redención. Cuando hablamos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, de la sangre de su cruz, no es que había sangre en la madera. Sabemos que Cristo derramó sangre, sí, pero el término sangre de su cruz está hablando de un término de redención. Como este término que tenemos aquí de Pablo, la palabra de la cruz. Uno dice, la cruz no habla. La cruz no habla. ¿Por qué Pablo dice la palabra de la cruz? Porque en el original, en el griego, la palabra es logos. O sea que lo tendríamos que leer de esta manera el texto, porque el logos de la cruz, creo que fue McShane que dijo que el púlpito más glorioso fue el Calvario. Ese púlpito de madera, por así decir, donde colgaba Cristo, fue el mensaje más profundo. El logos de la cruz, la palabra de la cruz, que no es ajeno a todo el tema del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Un ejemplo nomás le doy. Repetidas veces en el Antiguo Testamento nos dice la Escritura, y dijo Jehová a Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías, y vino palabra de Jehová a Isaías, y vino palabra de Jehová a Amós, y vino palabra. En el hebreo está al revés. Y lo leeríamos de esta forma. Si fuéramos judíos, estamos leyendo el hebreo, leeríamos así. Y vino Jehová la palabra. Y vino Jehová la palabra. Y vino Jehová la palabra. Interesante. La comunicación es que Dios y la palabra están directamente asociados. Tan asociados que el Salmo 138 nos dice que Dios ha puesto su nombre y su palabra sobre su nombre. Si queremos hablar acerca de lo que le dijo Dios al rey, que tomarás del original que está en el tabernáculo, una copia de la ley, la escribirás con tu mano y leerás en ella todos los días de tu vida, para que aprendas dos cosas: a temer a Jehová tu Dios y a no enaltecerte sobre tus hermanos. ¿Cómo sé yo que estás dedicado a la lectura de las Escrituras, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año? ¿Cómo sé que te dedicas a la mera lectura de la Biblia? Porque debe tener un efecto. Uno es temor a Dios y otro es humildad. No exaltarte sobre tus hermanos. La exposición de la palabra alumbra, hace entender al simple. La mera lectura de las Escrituras hace un efecto profundo. El otro día, hablando con un amigo mío que muchos conocen, Daniel Zenik, me había preguntado qué sistema de lectura tenía para este año. Bueno, le dije lo que estaba planeando hacer para este año en cuanto a la lectura. Y le dije, y me dijo, ¿y qué efecto tuvo eso el año pasado? Pues hiciste lo mismo el año pasado. Y yo le dije, yo no sé si tiene mucho efecto. Lo que sí sé es que uno está en la palabra de Dios, y es como decíamos años atrás con el pastor Ricardo, que muchas veces nuestra lectura de las Escrituras es como la renovación de la mente, es como tomar una bolsa de mimbre y meterla en el agua, y cuando la levantamos no sacamos agua, absolutamente nada. Pero lo que pasa cuando metemos la bolsa de mimbre y la traemos de nuevo, ha quedado más limpia. Todo el agua salió de ella, pero ha quedado más limpia, ha quedado más renovada. Y la Escritura tiene mucho énfasis, le dije. Desde el salmista que dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, es mi meditación de día y noche, como la de Josué, cuando Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, como las palabras de Juan el apóstol a las 7 iglesias, cuando dijo, bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan las palabras de esta profecía, o como las 7 veces que Cristo dijo a los escribas y fariseos, no habéis leído, 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 no habéis leído. Reprensión y exhortación ¿a qué? A la mera lectura. La mera lectura del libro. ¿Cuánto tiempo dedicas a ese libro? Les di, dice Oseas, las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa extraña.
Bueno, acá volvemos al texto, nota en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y recuerden que hay dos grupos de personas, los que se pierden y los que se salvan. No hay más. Los hijos de las tinieblas y los hijos de luz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es por de Dios. Y yo pensaba esta mañana, al desarrollar la palabra de la cruz, entendiendo qué es la cruz, déjenme decirles esto, que al llegar a este pasaje, al llegar a 1 Corintios 1:18, vamos a entender algo primeramente del pasado, del Logos de Dios. Si ustedes se acuerdan, esto está en Juan 1:1. A veces en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabrita, el verbo, es la palabra Logos. En el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Lo que está diciendo es la palabra viviente, la que habló y el mundo se hizo. Esa palabra era la expresión divina de Dios, que es Cristo. Ahora, fíjense la palabra creativa de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿cómo aparece? En el Salmo 33:6 dice así: por la palabra de Jehová. Ahora, yo sé que David en Salmo 8 dice: cuando miro tus cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Yo sé que David ahí asocia las manos de Jehová, y la Biblia asocia las manos de Jehová al hacer de nuestro cuerpo. El salmista lo dijo en Salmo 119:73, cuando dijo: tus manos me hicieron y me formaron. Yo entiendo que hay una asociación directa de la persona de Dios en el crear. Pero la Biblia asocia mucho la palabra de Jehová, o sea, el logos de Jehová, el haber hablado meramente. Acá dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. A esto que no puse el texto, acompáñenlo al Job 27, donde dice: el Espíritu de Dios llenó los cielos. Nosotros miramos las galaxias en el universo, o vemos algo de esa grandeza a través de los telescopios y de lo que nos puede mostrar la NASA, y que nos muestra algo de esa grandeza y de la cantidad de galaxias que hay en el universo. Nosotros, la Biblia dice que las estrellas fueron esparcidas por el Espíritu Santo. Pero todo eso surge del aliento de Jehová. Fíjense lo que dice el versículo 9 de este mismo capítulo. Porque Él dijo, y el énfasis, por favor, noten este énfasis. Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Este fue el desafío de Dios a Job. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 40, Dios le dijo a Job: dale, manda que las nubes lluevan sobre ti. Dale. Mostrame tu poder, mostrame tu autoridad. Dile a las nubes que lluevan. Dale. Quiero ver tu poder, quiero ver tu autoridad. A ver, humilla a todo altivo. Ponlo en el polvo, escóndelo en la tierra. Dale, mostrame tu poder, Job. Job dijo: no puedo hacer eso. Miren, Salmo 148:5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Y este es un tema importantísimo en lo que vemos en el hablar. La palabra de Jehová, el logos de Dios, el mero hablar. Miren, escuchen. Estos ignoran voluntariamente, según Pedro 3:5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, mirando hacia que meramente en el hablar de Dios, y uno dice: esto ya lo sabemos. Sí, bueno, volver a pensarlo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. La pregunta es: ¿cómo? Ya lo leímos. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren la simpleza de Cristo en el hacer. De repente viene su madre y le dice: no tienen vino. Y Jesús le dice a los que estaban ahí: llenen las tinajas con agua.
no empezó a saltar y gritar como los profetas de Baal, no empezó a hacer un montón de lío. Le dijo, llenen las tinajas con agua. Casi haciendo cosas que no parezca que sea él, pero es él. Llenan las tinajas con agua y le dice, ahora saquen del agua y llévenla al maestresala para que lo prueben. No había nada, no se paró y dijo, cambiate agua en vino, y empezó a gritar, dijo, no hizo una oración, no hizo absolutamente nada. Lo que le hizo fue, llenen las tinajas con agua, y en ese momento el poder de su creatividad hizo que lo que ellos estaban llenando era el mejor vino de la mesa. Poder tremendo. Pero ¿qué dice Salmo 104? Jehová hace el vino. Jehová hace el vino. A veces toma esos medios que parecen ser terrenales y humanos, pero ¿quién hace que crezca? ¿Quién es el que riega la tierra para que crezca? ¿Quién es el que da la vida a la vid? Es Dios, es Él, continuamente. Nosotros miramos elementos indirectos de Dios, o secundarios, como llamamos en teología. Por la fe, dice el autor de los Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acá este texto que cito tantas veces, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. He enfatizado esto y lo quiero enfatizar de nuevo en el ejemplo del capítulo 1 de Génesis. La voz de Dios, el logos de Dios, en meramente su hablar. Miren los textos. Dijo Dios, y acá ya tenemos su voz. Dijo Dios. No hubo magia, no era meramente habló. ¿Por qué? Porque en su palabra está su poder. Dijo Dios, sea la luz. Y la consecuencia inmediata de su voz y de su hablar fue el mandato, se cumplió al instante. Dijo Dios, sea la luz, y esto es, sea, y fue. Aparece 7 veces en el capítulo 1 de Génesis. Dijo Dios. Esto es, haya expansión. ¿Y qué dice el texto? Y fue así. Tercera vez, dijo Dios, dijo también Dios. Júntense, hablando nomás, y fue así. Cuarta vez, dijo Dios, produzca la tierra, y fue así. Dijo luego Dios, haya lumbreras, ese es el sol y la luna. Y la escritura dice, fue así. Sexta vez en Génesis, dijo Dios, y fue así. Dijo Dios. Última vez, ¿qué dice la escritura? Y fue así. 7 veces en el pasaje de Génesis dice, dijo y fue, dijo y fue, dijo y fue, dijo y fue. O sea que todo lo que Dios dice, siempre ¿qué? Siempre es. Siempre sucede, siempre es firme. Otros ejemplos. Con las enfermedades, pensando en Cristo. El centurión lo frena fuera de la casa y le dice, porque el centurión le pidió a Cristo si podía venir a atender a un siervo suyo. Me gusta mucho eso. Me gusta por este sentido, hermanos, que el centurión estaba preocupado por un siervo. Lo amaba. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué quiero que hagas? Esto solamente. Solamente di la palabra. Y mi criado sanará. No quiero que entres en mi casa. Lo único que quiero que hagas es que hables. Que digas, criado sana. Y yo sé que cuando lo dices, sucede. Cristo dijo de este hombre, no he hallado tanta fe en Israel. Este hombre extremo en la fe. Y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me gusta mucho ese texto, lo he estudiado mucho, lo dejo ahí. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, aquí tenemos el acompañamiento de su accionar de mano, no debía tocar a un leproso, él lo tocó. Un leproso era inmundo. El Señor extiende su mano y lo toca. Y le dice con sus palabras, el logos de Cristo
el poder de crear, el poder de restaurar, el poder de sanar, quiero, y aquí viene el instante, ¿con cuánto le lleva a Cristo sanar un leproso? 2 palabras, sé limpio. 2 palabras. ¿Y qué dice la Escritura? Al instante su lepra desapareció. El poder, el logos de Cristo. Quiero, dijo, ser limpio. Sobre los demonios. Había en la sinagoga de Dios un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate al demonio y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutieron entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda? Ahora los espíritus inmundos le obedecen. Obediencia. Sobre lo inanimado. Le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Estaba en el barco, ¿se acuerdan? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, me gustaría que alguno de ustedes lo pruebe. Un mar embravecido. Levantate y gritale. Se te muere de risa en la cara. ¿Y vos quién sos? Calla. Enmudece. Tremendo. La palabra enmudecer es poner un bozal. Y calla es llevarlo al silencio absoluto. Ya estaba haciendo un ruido la tormenta, el viento. Y Cristo se paró y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Inmediatamente. ¡Wow! El viento tiene oído, el mar tiene oído. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es? ¿Quién es este? Que ahora el viento y el mar le obedecen. Es el Logos de Dios. Es la palabra que manda y es. Que Él lo hace inmediatamente. Me gusta esto. Lo inanimado. Por la mañana, volviendo de la ciudad, tuvo hambre. Y viniendo a una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. Yo me imagino a los discípulos, hermanos, mirando a Jesús cuando le hablaba a la higuera. Algo pasó, se le fue, ¿no? Está hablando con un árbol. Jesús miró a la higuera y le dijo, nunca jamás salga de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Otros pasajes dicen, instantáneamente comenzó a secarse. Ahora hagan la matemática, hermano. Hasta esa hora nos parece que la higuera vivía por el producto de la tierra, las raíces que se alimentaban y nutrían de abajo, o el agua que recibía, o el sol que daba lo que necesita esa higuera para vivir. Y componemos el sol y la tierra y el agua y decimos, la vida que sostiene esa higuera es eso, los elementos naturales. Sin embargo, después que escuchamos a Cristo, nunca jamás salga fruto de ti, nos damos cuenta que la higuera de la vida, la vida de la higuera, estaba sujeta a la palabra de Cristo siempre. Vivía por la autoridad y el poder de Cristo. Miren a Lázaro muerto. Le dice, Lázaro, sal fuera. Cuando Lázaro sale fuera, estaba muerto, estaba en descomposición, y él sale fuera, Cristo dijo desatarle, y toda la multitud que estaba ahí supieron que Lázaro estaba viviendo por la palabra de Cristo. No debe decir algo al corazón. No solo Él crea, restaura, sana con su palabra, sino sostiene. Colosenses dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que todo lo creado se sostiene por la misma palabra. ¿Hay algún texto que diga eso? Escuchen esto, 2 de Pedro.
Porque los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Esto es 2 Pedro 3:7. Pero nosotros leímos el 5. Que dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Tendríamos que leer el siguiente texto que dice: esa misma palabra que los hizo es la palabra que los sostiene. Cuando Él te creó, dijo: vive. Y en esa palabra, vive, está no solamente el poder creativo, sino el poder sustentador. Cuando Él diga no vivas más, es cuando se termina tu vida. Él regenera, Él restaura, Él sostiene con la palabra de su poder. Tu justicia, dice el salmista, es como los montes de Dios, tu juicio es abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. La voz, y acá necesito pausar un segundo. Esto es una traducción horrible. Dios habla hoy. Pero es la que más sentido le da al Salmo 19. La voz de la creación habla. ¿Cuántos aquí esta mañana han escuchado al sol? No habla. ¿Cuántos han escuchado la luna? No habla. Sin embargo, la Biblia dice que sí. Yo lo he dicho a los jóvenes en 6 años atrás, que oímos con los ojos. Me dice: wow, ya se pilló otra. Porque la Biblia dice en Salmo 19 que lo que nuestros ojos ven a través de la creación nos hablan. Nosotros percibimos, oímos. Escuchen las palabras de Dios habla hoy en el Salmo 19. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Es como que se van hablando. El sol le habla a la noche y la noche le habla al día. Aunque, dice la Escritura, no hablan, ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. O sea que Dios puso en función un universo que habla día y noche de su poder, de su sabiduría, de su conocimiento, de su inteligencia, de su fidelidad, de su verdad, de su justicia, de su rectitud, de su santidad, sin palabras. Años atrás, para aquellos que sabían, había una escuela dominical, había un libro que llamábamos el libro sin palabras. Y tenía colores en las páginas nomás. Y cada color representaba algo. Y cuando nosotros miramos la creación decimos: no habla, pero sí habla. ¿Por qué? Porque Dios toma este pasaje de Salmo 19 y lo traslada a Romanos capítulo 10, versículo 19, y le dice a Israel: ¿no habéis oído? ¿No habéis oído que en toda la tierra salió su voz hasta el extremo de la tierra sus palabras? Está citando Salmo 19, diciendo que la creación testifica acerca de Dios y su gloria. Nuestra Reina Valera dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, sin hablar, por obras. Por eso anoté esto. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es impresionante cuánta gente hay en el mundo creyente que habla mucho sin decir nada. Siempre le digo a mi esposa que conocimos una mujer años atrás en mi primera iglesia, un matrimonio que eran diáconos, y ella tenía 11 hijos. Y los 11 hijos estaban en el campo misionero o sirviendo al Señor en algún aspecto. A mí siempre quedé impactado con eso. Pero nosotros íbamos a visitarlos a la casa. Y ya eran mayores. Nosotros éramos jóvenes, yo tenía 21 años. Y ellos tenían 70, así que para mí parecían Matusalén. Pero esa mujer
estaba delante de su esposo, sirviéndole, nos servía el té, nos servía lo que había preparado, y había un silencio majestuoso de ella. Un 1 Pedro capítulo 3, que el ornato de ella, el interno, el del corazón, que era de gran precio delante de Dios. Y ella hablaba sin decir nada. Su testimonio era tremendo. Y yo decía siempre a Lisa, yo cada vez que salgo de ahí, el hombre hablaba y era tierno y amaba al Señor. Y hablaba bien, pero lo que hablaba más era lo que no hablaba nada. La que no decía nada con sus palabras, pero todos sus hechos daban un conocimiento tremendo. Escuchen las palabras de Cristo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Escuchen ahora. Porque las obras, escuchen esto, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Las obras hablan, sin hablar, hablan, sin voz, hablan, sin anunciar un mensaje, hablan. Escuchen, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, ellas dan testimonio a mí, ellas hablan. Obras hablan más fuerte que palabras. Acá pausa un segundo para darles algunos contrastes de esas dos obras. La obra de la creación y la obra de la redención. Rápido, paso. Escuchen. Creación, fue hecha luz. Génesis 1:3, Dios iluminó el universo antes de seguir creando. Dijo, sea la luz, fue la luz. Y cuando estaba todo iluminado, empezó a obrar. Redención, fue hecho en la oscuridad. Hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Creación revela su poder. Romanos 1:20. Redención reveló su punto más bajo de debilidad. 2 Corintios 13:4 dice eso. La creación, Dios formó las almas. En la redención, Dios salva las almas. En la creación duró 6 días. En la redención duró 6 horas. Yo creo que, como dicen los científicos, que el ADN que está en la célula del cuerpo humano está comprimida de tal forma que si desenrollara en una célula, el ADN iría ida y vuelta al Sol 400 veces. Impresionante, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la creación fue una obra visible de Dios, un borde de sus caminos, para decir, acá estoy, soy Dios. Es un susurro de él, dice Job capítulo 27. Muestra su grandeza. Pero es expuesto. La cruz, la redención, es una obra comprimida. Va a llevar eternidad para desenrollarla. Va a llevar la eternidad para descomprimir todo lo que hizo en 6 horas. No en 6 días, 6 horas. La creación es su obra innumerable y diversa. El salmista dijo, y hay muchos textos, pero cito este nomás. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. La redención es una obra singular en 2 direcciones. Su Padre y los escogidos. La creación revela la existencia de Dios, el que vive por los siglos de los siglos. La redención revela la muerte de Cristo. El que vive, muere por nosotros. O sea, vamos a un extremo. En la creación, Dios dice, acá estoy, soy Dios. En la redención dice, acá estoy, muriendo. La creación es el Dios invisible haciéndose visible por sus obras. La redención es el Dios invisible haciéndose visible por el Hijo. Es la expresión máxima, suprema de Dios. En la creación, Dios puede decir, todo lo que hay revela mi persona, pero no hay como la revelación de mi persona en el Hijo. Esto es 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. ¿En qué carne? En la carne de su Hijo, el unigénito Hijo. En realidad en el griego está el único engendrado Dios. El único engendrado Dios lo dio a conocer. Y la palabra es exégesis.
letra por letra, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, cada caminata, cada movimiento de mano, cada pensamiento de Cristo era la revelación directa de su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creación. Habla del ojo del hombre, claramente visible. Isaías dijo, levantad vuestros ojos en alto. Mirad quién creó estas cosas. Redención habla del ojo, del alma. Ahí Juan dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna. O sea, en la creación el ojo observa, hay un Dios. En la redención, cuando el ojo del alma ve a Dios, dice, hay esperanza para mi alma. Creación revela varios de los atributos de Dios. No creo que todos, obviamente. Revela su conocimiento, su sabiduría, su poder, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su verdad, su justicia. La Biblia dice, los cielos cuentan su justicia. No lo he estudiado a fondo eso. Su santidad, su deidad, su inteligencia. Pero la redención, para muchos comentaristas, revela todos los atributos de Dios en Cristo. Podemos empezar con su amor, su paciencia, su benignidad, su longanimidad, su justicia, su santidad, su rectitud, su misericordia, su perdón, su paz, etc. En la creación Cristo está dando vida. En la redención Cristo da su vida. Diferente. En la creación vemos Él dando vida a los hombres. En la redención Él da su vida. En la creación es la manifestación de la vida de parte de Dios. En la redención es la vida de Dios misma. Algunos pequeños contrastes. Bueno, escuchen el texto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan de todos nosotros es el poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? No es el mensaje que Pablo había armado del Evangelio. Dice, este es el Evangelio. No. La cruz, como la creación, fue la obra de Dios en Cristo. Y como la creación cuenta, la cruz habla. No, yo no tengo que hablar por ella. Yo no tengo que pararme aquí, iglesia, y decirles lo que cuenta la cruz. La cruz tiene un logos que cuenta. Es como la sangre de Abel, que clama a mí desde la tierra. Oh, si la sangre de Abel clama a Dios de la tierra, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios clama al mundo un mensaje? ¿Cuánto más esos dos pedazos de madera que debían ser llevados por un sumo sacerdote no mayor a 50 y no menor de 30, y que cada vez que se veía el arca de la gloria de Jehová debía ser llevada por dos pedazos de madera sobre sus hombros? Y de esa forma era lo que Dios había escogido. Que esos dos pedazos de madera debían ir sobre los hombros. Y encima de esos dos pedazos de madera, la gloria del arca del testimonio y la gloria de Jehová iba a estar sobre los hombros. Pero lo que separaba al hombre de Dios eran dos pedazos de madera. Y lo que separa la gloria de Dios de tu carne es la cruz. Y sin la cruz, Dios no recibe gloria. Dios solamente recibe gloria cuando tú llevas esos dos pedazos de madera sobre tus hombros. Toma tu cruz cada día y sígueme. Necesitamos separar la gloria de Dios de la carne del hombre. Y la única forma que separamos gloria de Dios de la exaltación carnal humana es por esos dos pedazos de madera del hombre que deben ser llevados por nosotros. Ahora escuchen. La cruz nos habla de varias multiformes direcciones. Matt Foster, que ha venido a predicarnos por mucho tiempo, me encanta cómo enseña él, nos ha enseñado acerca de la multiforme dirección de la redención. Primeramente, la cruz era la demostración, el Padre para con Cristo, que lo dio, que no lo escatimó, que lo entregó. De Cristo para con el Padre, que lo amó. Él dijo, para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Que lo agradó. Él dijo, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. No buscó su voluntad, sino la suya. No la suya, perdón. Él lo propició. Apaciguó la ira del Dios eterno. Del Padre para con nosotros. Esa dirección. La cruz es lo que muestra esa dirección del Padre. Su amor, su dádiva, su entrega.
de Cristo para con nosotros. Su muerte, su amor, su expiación, su ser hecho pecado, ser maldición, su buscar nuestro bien y no el de sí mismo. Y de nosotros para con Cristo. ¿De qué forma la cruz revela nuestros corazones? Expone nuestras rebeldías, nuestras injurias, blasfemias, altiveces, que somos homicidas, ingratos, pecadores, desobedientes, burladores, enemigos, etc. La cruz es lo que revela, expone el corazón. Nosotros llevamos a Cristo al Calvario. Nuestros pecados lo hicieron. El ser más inocente del universo, el que menos daño te puede hacer, fue el que nosotros más daño hicimos. La palabra de la cruz testifica estas direcciones. Yo noté, la palabra de la cruz habla de paz. Cuando piensas en 1 Corintios 1:18 dice, Cristo no me envió a bautizar, dice el versículo 17, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Eso me da terror al alma. Me da terror de que yo esté aquí esta mañana haciendo vana la cruz de Cristo. He pensado en eso repetidas veces. Pero dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué testifica esa obra gloriosa de Dios en Cristo? ¿Qué testifica esos dos pedazos de madera? Hablan de paz, hablan de perdón, hablan de consuelo, hablan de comunión, hablan de unión, hablan de unidad, hablan de propiciación, hablan de expiación, hablan de reconciliación, hablan de justificación, hablan de redención, hablan de santificación, hablan de amor, hablan de gozo, hablan de vida eterna, de misericordia eterna, segura y firme, hablan de gracia inmerecida, de ira apaciguada, de bendiciones espirituales, de inescrutables riquezas, de pobreza por riqueza, de pecado por justicia, de bien por mal, de hechos perfectos para siempre. Nos habla del amor que nos tiene, de ser lavados, de ser hechos hijos, de ser adoptados, de ser santos, de ser sacerdotes para Dios su Padre. La palabra de la cruz grita. Grita esto al alma. Tener mayor honra que los ángeles. Nos habla de ser comprados por precio, de ser vasos de misericordia. Nos habla de dar todo más allá de nuestras falsas. Anoté esto, no sé en qué año, queridos hermanos, pero lo tenía anotado en una hojita que yo decía, Señor, que lo haya guardado. Y gracias a Dios por la nube. Esta mañana dije, Señor, tiene que estar por ahí. Espero no haberlo perdido. Y acá estaba, esto anoté años atrás. La palabra de la cruz es eterna en su expresión. No tiene principio ni fin. Es la última palabra de Dios. Hebreos 1:2 nos dice eso. No hay más, no hay otra. Es la voz suprema, sublime, ciertísima, firme. Más firme que los mismos cielos y la tierra. Es la voz separadora, pues separa la luz de las tinieblas. Separa los llamados de los no llamados. Es la palabra de la reconciliación, de la propiciación, de la expiación, de la justificación, la santificación, la redención. Es la palabra de la adopción, de la aceptación, la oración. Ustedes saben que se genera la oración en la cruz de Cristo. La Biblia dice en Hebreos 10:19 esto, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo que Él nos abrió. Esto es por su sangre, por su carne. Tiene que ver todo con la cruz. O sea, tremendo. La oración, la palabra del perdón, la palabra de gracia, el amor eterno, el bien eterno. La condenación del pecado, la destrucción del mundo, el diablo, la carne, la cercanía, la herencia, la paz con Dios, la misericordia, su preocupación por nuestras almas, su paciencia, su poder, su sabiduría, su camino, su obra. Oh, la palabra de la cruz es extensa, por eso yo digo que no la podemos empezar a desarrollar. Dios la va a desarrollar por los siglos de los siglos. Pink dice, hay 7 frases en el Calvario. Está la palabra del perdón, la primera, Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. Está la palabra de salvación, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está la palabra de compasión, mira a su madre y dice, he aquí tu hijo, y a Juan, he aquí tu madre. Está la palabra de agonía, ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está la palabra de aflicción, pegó un grito, y la única vez que Cristo atestiguó un momento de aflicción en la cruz, dijo, tengo sed. Está la palabra de victoria, ahí la palabra de la cruz dice, consumado es. Juan es el único que cita esta referencia, porque Juan nos habla de qué parte de la persona de Cristo.
que Él es qué. Mateo dice que Él es rey, Marcos dice que Él es siervo, Lucas dice que Él es hombre, y Juan dice que Él es qué, Dios. El único que empezó algo y lo termina es Dios. Por eso Juan es el único que relata que el que comenzó una buena obra, Él la terminó. Y por eso en Juan capítulo 20 Él dice, consumado es. Lo terminé. Y Juan y dice, y está la última palabra, que es la palabra descanso. Tremendo que después de recibir tanta ira del Padre, 3 horas de oscuridad, en un enojo absoluto del Padre para con Él, cuando terminaron esas horas de ira, levantó los ojos al cielo, mirando a ese Padre que había estado airado con Él y que Él estaba bebiendo de esa ira, lo miré y le dijo, Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. El que lo castigó es el que lo tenía que cuidar. La palabra de la cruz, ¿cuánto nos habla? Sin decir una sola palabra, como la creación, así también la redención. Vamos a tomar unos minutos para participar de la cena del Señor y voy a pedir a Lisa si puede tocar el 18, voy a pedir a Lucas si puede repartir los elementos esta mañana. Lucas, perdón, tenemos 2 Lucas ahora en la iglesia. Así que dice así la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Todos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todos juntos. Déjenme decirles algo, hermanos, que no anoté, lo tenía en mente anotarlo esta mañana, los contrastes, pero las similitudes entre la creación y la redención. Una de las similitudes de la creación y redención, conforme al Salmos 111, el versículo 4, dice que Dios hizo todas sus obras para ser recordado.
Cristo dijo, esta obra singular, la cruz, la muerte, haced esto en memoria de mí. Cuando nos reunimos en la cena del Señor es para recordarlo a Él. No para estar pensando en nosotros si somos dignos o no somos dignos de participar de la cena del Señor. Él ya nos hizo dignos de su muerte. Somos aceptos en el amado. Y recuerden que cuando el oferente traiga el animal, a presentarlo delante del sacerdote para ofrecerlo por sí, el sacerdote no examinaba al oferente. El que era examinado era el animal. Se examinaba su cabeza, sus piernas y su interior. Y si el animal era perfecto, era acepto por mí. Cristo fue acepto por mí. Entonces, yo soy acepto en la presencia de Dios siempre, porque fue acepto por mí para siempre. Nunca es mi examinación la que está en juego, sino la examinación de otro que tomó mi lugar. Pero es interesante que la creación, Dios hizo todas sus obras para ser recordado. Y es tanto el testimonio que grita que Dios existe, y sin embargo es el ser en el corazón del impío más olvidado, con mayor imagen de memoria, con menor memoria de recordar. Y Cristo mandó a la iglesia que cada vez que se junte para partir el pan y beber la copa, lo hagan pensando en memoria. Similitudes entre la creación y la redención. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta gloriosa mañana de resurrección que nos concedes. Gracias por este tiempo juntos que nos permites un domingo más. Gracias por este lugar que nos has provisto. Gracias por los hermanos que nos sirven, que nos ayudan con todo lo que es la limpieza y demás. Tú, Señor, sabes lo que se hace en ocultas. Tu palabra nos enseña que todo lo que se ha hecho así en bien será recompensado. Te agradecemos, Señor, por esto. Pedimos tu bendición sobre aquellos que sirven de esta forma continuamente a los hermanos. Bendice a los hermanos que no están esta mañana, Nahuel, Sabrina, familia, Sofía. Acuérdate también de Lili, Marconi, acuérdate de Cristian y Andrea, quizás algunos otros que no estoy recordando en esta mañana. Acuérdate de Mauro, su salud. Pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer lo que dice tu palabra en 1 Corintios 12, a preocuparnos los unos por los otros cuando están estas necesidades por venir. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.